Buenas noches, muy buenas noches, paz inverencial. Queridos hermanos, para mí es grato y una oportunidad de hablar sobre astrología. Ahorita hacemos un lectorium, no hay que olvidar pues los ejercicios psicofísicos que hay que hacer en cada signo. Este signo se caracteriza por la vocal E, por el cuello, la glándula tiroides. Taurus empieza el 21 de abril al 20 de mayo, ¿sí? Es el mes del Taurus. El libro del venerable maestro Samael, Curso Zodiacal, dice: Taurus, discípulo amado, en la pasada lección os prometí daros las claves de estas dos reglas de oro, hablando de la ley cósmica, de la justicia. Al león de la ley se combate con la balanza. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. La solución de estas dos reglas de oro se encuentra en una tercera. Entonces, estas dos reglas, que se combate con la balanza y una ley superior lava a una inferior, entonces esas dos, hay una tercera que las amalgama y dice que haz buenas obras para que pagues tus deudas. Esas buenas obras es llevadas del corazón y ayudar al prójimo como a uno mismo, conscientemente, sin esperar nada a cambio. Y sobre todo, las buenas obras es llevar a sacrificio a algún animal, con el fuego quemarlo. Es decir, los agregados psicológicos, quemarlos con el fuego de nuestra parte interna, con el fuego del amor que Dios nos expresa a través de nuestros diferentes mecanismos y glándulas endocrinas. Ahora bien, imaginad una balanza. En un platillo están vuestras buenas acciones y en el otro vuestras malas acciones y vuestro karma correspondiente. Esto, queridos compañeros, es una tremenda realidad. Dentro de la parte de los templos de la justicia hay verdaderos seres superiores de justicia, que son colosales, son inimaginables, como es el poder de un espíritu lleno de amor, de justicia, de misericordia. Eh, es muy grande y cabe destacar que también pesan cada palabra. Cada palabra que uno diga a los demás o a uno mismo también es medida y en forma especial. La palabra tiene un peso que cabe destacar, entonces hay que cuidar mucho el verbo. En el mundo sutil existe un templo de los señores del karma y el gran jefe de estos arcontes del destino es el chacal, el divino ser Anubis. Este gran ser es el juez supremo del tribunal cósmico. Tiene la presencia de un gran hombre con cabeza de chacal. Colosal, yo me refería a que son hombres gigantes de un poder y un respeto que emana mucha fuerza crística. Y ante eso, ante lo que ellos dicen, no hay nada que hacer. El veredicto supremo de ellos, que es justicia infinita, justicia llena de verdad, eh, no hay nada que hacer. Cualquier cosa que uno aparentemente sea sencilla, que no le parezca importante, puede tener una importancia especial. O sea, hay que cuidar nuestro verbo, nuestro caminar, nuestros movimientos, nuestros sentimientos, etcétera. Cuando tenemos capital acumulado en el banco cósmico,
pagamos nuestras deudas y nos evitamos dolor. Aquellos que diariamente vivan haciendo nuevos ingresos al banco cósmico siempre tendrán con qué pagar sus deudas viejas. En esto de pagar deudas hay que tener en cuenta la ley de las analogías y de las correspondencias. Las analogías kármicas se combaten con las analogías dármicas. O sea, karma es como lo que nos enferma y dharma es lo que nos llena de salud, prosperidad y amor. Yo creo que el dharma más grande de esta era de Acuario es el trabajo psicológico. Hay encauzarnos, eso sí es un verdadero dharma, porque es sacar de raíz el karma, o sea, las acciones negativas que en cualquier momento nos cobijan por tener los pensamientos y sentimientos mecanizados, sin pasar por el análisis y la autoobservación. Hay que, esa conferencia que está dando el doctor José Vicente Márquez sobre la transformación de las impresiones es un trabajo dármico, porque en eso evitamos karma, porque evitamos un pensamiento negativo, o si lo tenemos, envidia, orgullo, resentimiento, entonces estamos despertando conciencia poco a poco, es un trabajo constante. Hacerlo no es fácil ni es difícil, es hacerlo, acordarse, sí, muchas veces el cura predica, pero no aplica, muchas veces uno se encuentra desorientado, pero siempre hay que acordarse y retomar el trabajo psicológico. Siempre, siempre. El mejor dharma es el morir psicológico. Eso es innegable porque es la raíz de todos los males, es la raíz del karma. ¿Sí? Karma y dharma, estas dos palabras orientales significan castigo y premio. El karma más filosófica, diríamos mala acción y mala consecuencia. Y buena acción y buena consecuencia, el dharma. Y modificándola, las causas se modifican los efectos. Pues los efectos no son sino las causas reproducidas en otra forma. Os van a hacer prisionero, dan libertad a otro. En esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dar libertad a otro, pero ¿en qué condiciones? ¿Sí? Pagar un abogado, mirar, incentivar, también puede estar en la cárcel, pero la verdadera cárcel son la falta de valores. Entonces uno puede pagar o incentivar que un pastor o un sacerdote o uno mismo, si está preparado, o llevar a alguien preparado para leer la Biblia, inculcar los valores, ¿sí? No solamente es darle libertad de cárcel, es fácil. De pronto un buen abogado y un soborno, pero eso no se debe hacer porque está contra la ética. Pero sí preparar a esa persona y éticamente, espiritualmente, ayudarla, apoyarlo, porque uno no es el que lo va a preparar. Uno puede llevar un mensaje, pero es él en su interno el que permite y pide a su Dios interno y es él, en él, el que lo ocupa. Uno apenas es un medio, un mensajero, ¿sí? Os van a desencarnar un hijo, sanad al prójimo, siempre con sea la voluntad de Dios. Estáis en la miseria, dad lo que os queda, dad lo que os queda al hambriento y sacrificad todos vuestros esfuerzos en favor de los demás. Rogad en oración a los señores del karma y seréis escuchados. Rogad en oración a los señores del karma y seréis escuchados. La grandiosidad infinita, portentosa, milagrosa de vivir la experiencia, de orar, pedir ayuda a los señores del karma, junto con una velita que uno prenda o como símbolo, y la divina
divinísima runa Not. Los invito a estudiar la runa Not y a practicarla. Ella se hace con los bracitos en balanza, uno más arriba, el otro más abajo, ¿sí? De esta forma más o menos, es que entienden más. Entonces se hace así y se van girando de esta parte izquierda hacia la derecha por el frente y empieza na, ne, ni, no, nu, luego otra vuelta cambiando na, ne, ni, no, nu, esta mano que va acá con la palma al cielo y esta abajo con la palma hacia abajo, ¿sí? Na, ne, ni, no, nu. Piedad, Señor, piedad, ilumina, envíenos el rayo de tu amor, el rayo amarillo a todos nosotros, a todos nuestros compañeros gnósticos, para que se haga realidad, sentida, estas divinas experiencias. Esto es práctica y práctica. Mucha gente ha salvado la vida con la runa Not. Mucha gente, mucha. Doy testimonio de ello. Las runas es un misterio. La runa Pa, la runa Lab y la runa Man, que es para esta época tanto de Aries como de Tauro. Se siguen practicando las runas de Aries y las runas de Tauro en una práctica. Sí, este es lectorium, pero la runa Nod es infinita, infinita, practicarlas, sobre todo demostrar sacrificando un animal dentro de nosotros, rogarle eso, se logra al fin, como dice el dicho, de tántaro que va, de tantas veces que va el cántaro al agua, al fin se rompe, de tantas veces que uno pide y se autoobserva y analiza y ruega, de pronto el ego se rompe y se elimina. Hay que hacerlo y haciéndolo es que se llega lejos. No olvidéis, discípulo amado, que la justicia es la suprema piedad y la suprema impiedad de la ley. Así pues, ya os he enseñado las dos reglas de oro y os he explicado cómo se puede matar karma. En las próximas lecciones os iré enseñando a manejar los rayos siderales. Mire, eso de los rayos es un milagro, es una ventaja. Eso es pura electrónica solar avanzada. Sino más la electrónica de ahorita, que son arañazos de la electrónica, de la ciencia de la electrónica, que eso pertenece a la divinidad, la electrónica solar. Hay que hacerlo porque eso es matemático, eso es ingeniería aplicada de él hacia uno, porque esos rayos son de Dios. Pero aquellos que solo hacen las obras del mal serán víctimas de sus propias obras. Qué difícil es comprender eso. Tiene uno que pedir ayuda para que comprenda que la voz del remordimiento, y los invito a practicar también para apoyos dinámicos, columnas, para que no nos muevan y quede fijada la energía, así sea que se procese de a poquita energía acumulada, la divinísima runa Rita, que despierta la voz de la conciencia, el remordimiento, la guía y orientación del corazón. Mire, esas runas son importantes porque eso es el arte marcial del espíritu. No tiene que ayudarse, eso es pura electrónica solar aplicada. Por favor, cuando uno tiene un equipo, un celular o estos medios de internet, eso es electrónica, pero son arañazos, son remedos de la electrónica más profunda y sirven, depende del medio, ¿verdad? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Dos. Bueno, tenemos
una parte, ¿no? La glándula, como rige el cuello, en la parte del signo zodiacal Tauro, es la glándula tiroides y las paratiroides. Son centros de energía solar. ¿Sí? Son los famosos chakras, que son ruedas o discos solares que traen energía del interno hacia el externo y regulan todo el organismo. Mire lo interesante para empatar con lo que nos dice el venerable maestro Samael. Esta lectura es del libro, el libro Curso Zodiacal del venerable maestro Samael, ¿no? Entonces, para complementar, vamos a decir lo siguiente. La glándula tiroides podríamos definirla como la glándula de la inteligencia, de la imaginación creadora y de la actividad permanente. Cuando esta glándula está trabajando de una manera normal, la persona tiene fuerza, actividad, comprensión y entusiasmo en todos los campos de la vida. Pero cuando se desequilibra, a la persona se le observa distinta. Si la glándula está funcionando muy poco o no lo está haciendo, se producen dos enfermedades: el cretinismo y el mixedema. Cretinismo y mixedema son las enfermedades de la glándula tiroides, que eso obedece a la ley, a la justicia. El cretinismo se observa en los niños desde el momento de nacer, por retraso en el desarrollo psicomotor y por crecimiento lento. El mixedema ocurre en los adultos. En ambos casos hay una insuficiente capacidad de actividad cerebral. La actividad cerebral es insuficiente. El desarrollo físico se altera, cambian los rasgos y la normalidad de la piel, las manos y el cabello, y ese niño no va a aprender aunque se esfuercen en enseñarle. Antiguamente se los trataba con extractos tiroideos sacados de animales, y hoy en día con hormona tiroidea, con el fin de estimular la función de esta glándula, y obviamente se observan cambios importantes en la conducta y el desarrollo psíquico del niño. Cuando se nace con deficiencia tiroidea, se es un idiota congénito, porque la energía generadora que en su ascenso nutre el centro laríngeo y el cerebro, kármicamente está impedida para hacerlo. Es debido a que se ha abusado de la energía del fuego creativo del Espíritu Santo en otras encarnaciones, es decir, se ha abusado y rehusado del sexo. Entonces, es increíble esto. Fíjese cómo el karma es sabio, es justo. Si uno abusa y rehúsa, son una acción que va a dar una reacción, es un mal manejo de la energía. Entonces, si uno en esta encarnación abusó y rehusó por muchos aspectos, demasiados aspectos que uno tiene que analizar en meditación, y a uno lo ilumina la divinidad. Entonces, para eso está la runa Not, para eso están de una manera pedagógica enseñar esta enseñanza, empezando por el control de la mente, tener una autoridad. La mente debe tener una autoridad, porque la mente es muy, muy variada, pensamientos de diferentes índoles, no solamente de uno, sino pensamientos que han sido grabados en uno por pensamientos de otras personas. Entonces eso se vuelve miles y miles de pensamientos, y hay que establecer una autoridad para controlar todos esos pensamientos, porque son energías que quieren tomar la mente, usarla. Siguen eh, como circunstancias diferentes, como si hubieran miles de gentes que quieren pensar
y obligarnos a pensar según el modo y grabaciones automáticas que se tienen. Entonces hay que tener una autoridad y esa autoridad es el recuerdo de sí mismo, es nuestro ser interno, hacer los esfuerzos de la autoobservación. Hay una relación intrínseca entre el centro generador o sexual, la garganta y el cerebro. Cuando uno llega a la pubertad cambia el tono de voz, cambia la parte mágica del cerebro, ¿sí? Entonces ya esa energía creadora sexual que el niño pasa y se activan las gónadas, los ovarios, los testículos en el niño y los ovarios en la niña. Entonces empieza a cambiar la voz femenina a una voz femenina, caracteres secundarios de la sexualidad en la mujer y caracteres secundarios de la sexualidad en el varón. Entonces hay innegable una relación directa entre el desarrollo de la sexualidad, la potencia sexual y el tono de voz y el cerebro, ¿sí? Entonces hay que cuidar esos aspectos mucho para conservar esa energía, educar bien a los niños para que conserven esa energía. Cuando los muchachos entran en la adolescencia, se observa que su voz cambia. Se dice entonces que el joven hace gallitos e incluso en las niñas su voz suave, femenina, infantil y femenina. Se forma un poco más grave cuando entran en la pubertad. En el anciano la voz se quiebra, pierde la vibración, poder, debido al uso, quizá el abuso que ha tenido a lo largo de su encarnación con respecto a la energía sexual. Qué importante. Son procesos que se pueden observar para darse cuenta de la importancia irrefutable e incalculable de estas hormonas y de su actividad. Hay una parte muy importante que después miramos sobre el aspecto de cómo fortalecer la tiroides, ¿verdad? Entonces, fíjese, el cretinismo y la mixidema, enfermedades que rige esta parte del organismo, el cuerpo planetario nuestro, que va con la justicia cósmica y está regido por Tauro. Aries, el cerebro, Tauro, y la parte de la sexualidad que viene a alimentar el C12 y todos esos hidrógenos, viene a alimentar nuestro organismo, ¿sí? A pesar de todo, pues darle gracias a Dios que nosotros nacimos sanos, con dispuestos a un trabajo psicológico. A eso vinimos nosotros los que estamos o somos simpatizantes del gnosticismo, porque no podemos decir que somos ya gnósticos. Somos estudiantes, sí, estudiantes gnósticos de la autoobservación, del autoconocimiento de nosotros mismos, de todas nuestras maravillas, de todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Entonces miramos, ¿por qué sufren las gentes? ¿Por qué sufren las gentes? ¿Por qué blasfeman contra Dios si Dios no es culpable de los sufrimientos humanos? Nosotros mismos somos los creadores de nuestro destino. Santificaos, discípulo amado, santificaos. Mire esa invitación tan bonita, porque si nosotros mismos somos nuestros propios artífices de nuestro bienestar, salud, karma, entonces, y que hay ley y que no somos solos, estamos acompañados de la ley divina, de los ángeles de nuestra guarda, de nuestra familia, para estudiarnos psicológicamente los problemas, las diferentes crisis psicológicas que hay que autoobservarlas. En la familia encuentra uno un material jugoso para santificarnos. Mire esto tan grande que nos dice el Maestro, bendito sea, porque nos acuerda, nos aconseja y sin costo, santificarnos es el camino, de veras que sí es. Ese es el camino para dejar de sufrir. Hay tres cosas eternas en la vida: la ley, el nirvana y el espacio.
Tres cosas eternas en la vida: la ley, el nirvana y el espacio. Ahora entremos en las explicaciones y prácticas de la constelación de Tauro. El cortejo de estrellas que forman la constelación de Tauro es casa de Venus, la estrella inefable del amor, el vespero y el lucero de la aurora, y por ende Tauro es de naturaleza venusina, el verbo. Los taurinos son por ello de naturaleza venusina y amorosa. Aman mucho en el amor y pasan siempre grandes decepciones, precisamente por las acciones de uno, ¿no? Pero si uno cambia estas acciones y pide a la divinidad cosas que necesite el alma, ¿no? Sobre todo el alma. Pedir prosperidad espiritual es magnífico, ¿no? Ese es el objetivo. También hay que pedir prosperidad material, buen trabajo, buena parte en la parte de trabajo, de salud, etcétera, etcétera. Los taurinos son mansos y laboriosos como el buey, que simboliza a ese grupo de estrellas, pero también son a veces agresivos como el toro. Son tenaces y glotones, románticos y sensuales, aman la música, el baile y la belleza. Tienen disposición para toda clase de artes manuales. O sea, hay que apoyar el arte manual. Si uno es de Tauro, hay que estudiar un arte manual, la música, etcétera, el dibujo, todo. También hay que mirar que autoobservarnos para no ser glotones, iracundos. Hay que aumentar la voluntad, ¿sí? Tauro rige la laringe y el cuello, ¿sí? Entonces Tauro también rige, eh, Tauro gobierna la región del cuello, las orejas, el paladar, la laringe, las amígdalas, el maxilar inferior, la región occipital, el cerebelo, la vértebra, atlas y las cervicales, las cuerdas vocales, la arteria carótida, la vena yugular, la faringe, la tiroides y las paratiroides. El cerebelo, pensé que en el cerebelo las prácticas de Aries, la luz purísima de Aries que se acumula en el cerebelo, se hace contacto, nada está separado, ¿no? Un signo se interpone todos, cada signo se expande a todos en su influencia, porque eso es un reloj con harto engranaje sincronizado, y una pieza con otra juega y se sincroniza. Si una deja de funcionar, deja de hacer daño a todo el sistema, ¿sí? Entonces fíjese que el AUM con la U y la M acumulan el fuego sagrado de la sexualidad aquí en el cerebelo, en el almacén seminal. Es un punto de acupuntura que llaman el almacén seminal. Esta parte de atrás del cuello, de la nuca, perdón, de la nuca y la parte del cerebelo. Hay que practicar mucho y ser casto y acumular esa energía con la runa Fa y con la Ham Sak, Ham Sak, y con el Aum, ¿no? Con el Ham Sam, respira, inhala con Ham, pensando Ham, imaginando que la energía sube, con Sak, que se acumula al cerebelo y sigue a la pineal. Entonces vamos a tener acumulación de energía de Aries y de Tauro. Y estas energías se siguen acumulando, después pasa la de Leo, que es el corazón, pero siempre se acumulan todos los órganos. Cuando es Leo, se acumula, se puede forzar hacia el corazón, porque es el órgano de Leo, etcétera. Entonces, un signo bien entendido ayuda a los otros e influye en nosotros. Le da impulso, ¿sí? Cuando uno practica todo lo de Aries, ese es un coletazo, como dicen, que afecta a todos los demás signos y los va poniendo en sincronismo. Tauro rige la laringe y el cuello. La laringe es también
un útero sexual donde se gesta la palabra. La palabra hay que cuidarla porque tiene una octava superior a la masa seminal propiamente en su composición física. La fornicación al expulsar el semen es grave. Eso es la raíz de los males. Pero también la laringe, mire, el útero sexual donde se gesta la palabra. La palabra es una expresión de la sexualidad en otra octava superior. Entonces la fornicación de la palabra es una octava que nos puede dañar más fuerza para el karma. Pero entonces ya sabiendo esto, con las vocales, con la mantralización, con la oración y por sobre todo con la eliminación del ego, vamos a reforzar la palabra. No hay que ser mentiroso, no hay que decir palabras soeces, hay que hablar de la sexualidad con palabras sanas, con palabras adecuadas, con palabras orientadas a la medicina, los órganos creadores, no darle otros nombres a los genitales, ¿no? Porque, o ser grosero, o hacer chistes verdes, chiste verde, o ponerle sobrenombres a los demás, sobre todo sobrenombre a los venerables maestros. Hay un ejemplo que nos explicó y nos enseñó el venerable maestro Sabaoth, de fuerza, de poder. Afortunadamente, gracias al Dharma y más a la misericordia divina, porque no es por obras la salvación, sino por el amor de Dios y por la gracia de Dios. Uno puede hacer obras a ver si se salva, pero es la misericordia de Dios y la gracia del amor de Dios, y uno deja que el amor se exprese a través de uno en el morir psicológico. Él nos enseñó en el caso de pronunciar muchos grupos, que hay muchos grupos que imploran, que le oran al venerable maestro Racoxio, el venerable maestro San Germán, con G, de génesis, de generación, de germen, de poder de transmutación sexual. Y le dicen el maestro, venerable maestro Yerman, con la Y de hierros, de errores. Eso es un sobrenombre. Él nos explicaba y eso genera cáncer. Entonces no hay que ponerle sobrenombres a nadie, más a los maestros, tener palabras con la verdad, sin mentiras. Eso nos va a generar tremendas cosas si hacemos cosas contra la verdad, el bien y la justicia. Entonces, no hay que hablar mucho, no escuchar bastante, y cuando uno vaya a hablar, no debe pensar mucho y orarle mucho a Dios para que Él ponga las palabras que Él quiere en nuestra boca. El órgano sexual de la futura humanidad divina será la laringe creadora. Eso habla el venerable maestro Samael. El fuego sexual del Kundalini se hace creador en la palabra. Ya en nuestras obras tituladas El matrimonio perfecto, La revolución de Bell y el tratado de medicina oculta y magia práctica, hablamos ampliamente del Kundalini y enseñamos el gran arcano o secreto supremo para despertar a la dormida serpiente, el Kundalini. Ese secreto también lo tienen muy poquitos taitas, piachis o curanderos dentro de selvas. Ya en lo profundo del Caquetá de la Amazonía hay taitas que saben este secreto, ¿sí? Etcétera. La palabra está íntimamente relacionada con los 4 elementos de la naturaleza, y por ello en los antiguos templos de misterios se prohibía a los iniciados hablar de las viejas catástrofes de la antigua Arcadia por temor a traerlas nuevamente a la existencia. Entonces, en especial, pues se recomendaría de que cuando uno va a la Santa Misa, que es un ritual infinitamente maravilloso, todo ese verbo, todas esas palabras de ese ritual invitan
a la devoción, a la alegría, mejor dicho, a la felicidad más grande. Uno recibe esa santa unción, esa fuerza crística que nos va a sanar, que nos va a despertar los poderes del Espíritu Santo para que Él nos lo entregue en administración, para que lo administremos, nos dejemos llevar de Él para poderlos administrar. Entonces no hay que evocar catástrofes, no hay que nada de pensar en eso. Decir la voluntad de Dios es siempre el bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Bendícenos, Señor, en el bien, porque estamos en la era de Acuario. Ya, eso es todo. Eso es todo. La palabra es mucha responsabilidad. El pensamiento es potencialmente, porque uno piensa y luego habla ese pensamiento, pero cuando uno lo hablas, se vuelve dinámico, atrae, precipita los hechos. Cuando uno piensa, es estático, está quieto. Uno tiene que analizar esa quietud y eliminarla para que no se vuelva más grave. Los antiguos hierofantes sabían demasiado que la palabra se halla relacionada con los 4 elementos de la naturaleza y que hablar de una catástrofe es tanto como evocarla nuevamente. Por ello nunca los iniciados antiguos hablaban públicamente los arcaicos cataclismos. Una palabra dura nos persigue y cae más tarde sobre el que la pronunció como un rayo de venganza. No solamente se fornica con el acto sexual, hay otro género de fornicación con la palabra. Palabras textuales del venerable maestro Samael, mensajero de la logia blanca, autorizado y verdadero avatar. No hay que olvidar que el avatar de este planeta es el venerabilísimo, santísimo maestro Samael Aumbeor, y el avatar del sistema solar es el venerable maestro San Germano Racoxi, el del rayo divino violeta. La runa Fa es divina, esa nos atrae el rayo violeta y el rayo amarillo para complementarlo, porque se forma la triada. El violeta es azul y rojo, más el amarillo forma el equilibrio del triángulo. Cualquier desequilibrio en el triángulo no se hace un trabajo perfecto. Esa runa Fa nos equilibra esos 3 rayos de amor crísticos. Si no practicamos los aspectos de la revolución de la conciencia en sus 3 factores, morir, nacer y sacrificarse por la humanidad, no estamos avanzando, ¿sí? No solamente se fornica en el acto sexual, hay otro género de fornicación con la palabra. El mal uso de la palabra también es fornicación. La fornicación de la palabra crea larvas y desgracias. Duele ver cómo la gente se abusan de la palabra y llaman y llenan de dolor al mundo. La maledicencia es la peor de las blasfemias. Uno debe realizar en sí mismo la perfección de la palabra y del lenguaje. Uno debe comprender la responsabilidad de la palabra. Uno debe aprender a manejar el órgano sexual del verbo. ¿Tú no sientes la necesidad de aprender a manejar el verbo? ¿Tú no sientes la necesidad de aprender a manejar el verbo? Porque de ahí se origina toda la precipitación, todo el bienestar o malestar que tiene el ser humano. Oídme, amado discípulo, nosotros los miembros del Sagrado Colegio de Iniciados podemos crear cualquier cosa con el pensamiento y materializarlo por medio de la palabra. No es estático, el otro dinámico. Cuídate mucho de mencionar nombres y apellidos. Cuando tengas que hacer algún relato, jamás menciones nombres ni apellidos, porque eso es maledicencia. Si eres filósofo, combatir teorías, pero no hables jamás de la vida privada de sus líderes. Cuando se habla de un líder, háblese de su doctrina, pero no se mencione jamás su vida privada. Cada cual es cada cual y a nadie le debe importar la vida privada de los demás.
Es tan malo hablar cuando se debe callar como callar cuando se debe hablar. Hay veces que hablar es un delito y hay otras ocasiones que callar también es otro delito. Hay silencios delictuosos y también hay palabras infames. Uno debe hablar cuando debe hablar y callar cuando debe callar. Uno debe realizar en sí mismo la perfección del verbo. Uno debe realizar en sí mismo la sabiduría de la palabra. La gente se han perdido la noción de la sinceridad. Hoy en día, las palabras humanas no llevan la sustancia de la sinceridad y la gente sufre por falta de sinceridad. Hoy en día, las palabras humanas están llenas de mentiras e hipocresía. ¿Sabes tú lo que son las palabras mentirosas? Las palabras embusteras engendran monstruos. ¿Habéis visto alguna vez el nacimiento de algún niño monstruoso? Ese es el karma de la palabra falsa pronunciada en vidas anteriores. Nosotros admiramos mucho la substancia, la sinceridad. A nuestra isla blanca jamás podrán llegar un mentiroso. Entonces, no debemos ser mentirosos, ¿sí? En la palabra. Pero fíjese que el maestro nos da un pensamiento que ellos dicen que ellos pueden traer a la realización un pensamiento y precipitarlo con la palabra. Entonces también es una mentira que vivimos todos los pensamientos que tenemos, toda la dormidera, todos los egos, todas las ansias de dinero, toda la ambición, todos los resentimientos son mentira, porque eso en realidad no somos nosotros. Nuestro ser, el recuerdo de sí mismo, nuestro ser, nuestra esencia y la vida, tal como debe ser la belleza, la verdad y el bien, eh, es en la voz del silencio. Mire, la Santa Misa nos prepara muchísimo. En la voz del silencio hay verdad, pero con los pensamientos humanos, tanta teoría, tantos pensamientos que aparecen. Ah, no, yo voy a ir a jugar fútbol. Ay, no, no, yo más bien voy a visitar a fulana. No, después termina uno en un partido de ajedrez y después en cine. Mejor dicho, es una veleta llevada por los quereres y voluntades del pensamiento. Y esos pensamientos tienen mentira, son inicuos, son mentirosos. El sustento del ego es la mentira y uno creérsela, porque no analiza, no discierne qué es la verdad, qué es el bien para todos los demás. Si es bueno para todos, es bueno, es algo más real que otra mentira. Entonces estamos, todo pensamiento, toda idea de teoría, de egos, esos son también mentiras, porque es una mentira. Eso no es cierto. El ego se debe utilizar para discernirlo y sacar luz de ahí y ya. Ese sí es el trabajo. Pero si uno se deja del ego, se deja llevar de la pereza, de muchos pensamientos inicuos, eso también es mentira. No solamente miente uno decir, no, diga cuando la mamá le dice al niño que llega a alguien que a cobrarle, entonces le dicen al niño, diga que su mamá no está. ¿Mm? Eso también, eso es una mentirota y mal ejemplo, pero también es una mentira todo lo que lleva aquí en la mente. Entonces, vamos a mirar una práctica que es autoobservarnos las palabras, los pensamientos, no decir nunca groserías, eso también es una práctica. Vamos a mirar que hay que también, es importante el trabajo psicológico, es la base. Mire, a nosotros cuántas curaciones nos han hecho. De pronto nos han salvado la vida. Ni siquiera nos hemos dado cuenta, por Dios que sí. Realmente es cierto. Lo hemos vivido muchos. No por darme aquí de que yo soy especial, nadie es especial, pero uno hace especial a Dios porque le ora, le pide de rodillas.
practica las runas, practica estos conocimientos divinos. Solo por saber esto, solo porque tenemos el conocimiento de los tres factores de la revolución de la conciencia y hacemos estas prácticas que son unidas a llevarnos al objetivo de la autorrealización de nuestro ser y ganar alma, ganar alma, ganar alma, libertad, el alma. También hay que tener en cuenta este factor, ¿sí? Ya para terminar en 3, 4 minuticos y dejarlos y recomendarles que sigan leyendo y repasen este libro, el curso zodiacal y el otro del venerable maestro, porque ahí siguen unas prácticas. No vamos a ejecutarlos ahorita, pero la tarea es estudiar las prácticas. Ya vimos la de Aries, hacer esas prácticas, lo mismo, pero con la oración para Tauro también y los mantras de Tauro. Hay una relación directa entre la parte espiritual y los hechos de realización que se precipitan al cuerpo, como su curación o como fijar energías especiales al cerebro. Entonces hay que alimentarse bien. Sucede que si uno no está alimentado bien, comer buen pescado, fósforo, calcio, que es lo que más necesita el organismo en estos trabajos, el fósforo, porque cabe destacar que no solamente la santa unción por tener el vino sin una gota de alcohol, que es el jugo de uva puro, la uva tiene compuestos para rejuvenecer, tiene un compuesto para fortalecer la tiroides, ¿sí? Y otras maravillas. Esa es la santa unción. Aparte de eso, debemos acostumbrarnos a comer uva, pescado, no bagre, porque es un pescado de piel lisa. Pescado debe ser con escamas, un pescado con escamas, dice en la Biblia, en los animales acuáticos comeréis el pescado que tiene aletas y escamas. El bagre es como el marrano del mamífero de la tierra, son involutivos. Entonces, cuando uno está haciendo una práctica, si no tiene buen fósforo, calcio, vitamina D, para que el organismo o el espíritu entre uno procese al cerebro y guarde energía X, Y, Z en su infinita sabiduría, porque somos el laboratorio más grandioso del universo. Procesamos miles, millones de compuestos, millones de antibióticos internamente para mantener este cuerpo planetario funcionando, ¿sí? Entonces, en esas prácticas hay que alimentarse también bien, porque si no la energía no se puede fijar, la energía espiritual, es de la materia al espíritu, del fósforo, de los alimentos buenos que llegan a transformarse en espíritu. Cuando uno practica, hacen ese traspaso. Eren Séminis también, el fuego al Si-12. Pero si no se tiene buena alimentación, también el organismo sufre y no alcanza al voltaje para transformarse, ¿sí? De otra tarea. La primera es cuidar el verbo, observarnos, cuidar, rechazar. No acepto esa palabra, no acepto lo que voy a decir porque hiere a alguien, así sea la verdad. O sea, hay que saber hablar, ¿sí? Entonces, tenemos la santísima unción, por favor, eso es infinitamente beneficio. O sea, nos cura de todo, nos da sabiduría, nos da misericordia, es Cristo en esencia, imagínense lo infinito. En alimentos importantes para esta glándula tiroides que son indispensables pero para su adecuado funcionamiento están la piña, la espinaca, los rábanos, la lechuga. Acá dice la sal marina, pero sin abusar, muy poquitica, porque el maestro Samael, que es el avatar y el guía, el maestro de nosotros en la era de Acuario aquí en este planeta, que con la bendición y la bendita logia blanca nos dio esa gracia. Y él mismo dice, venerable maestro Samael aún peor la humildad, dice, no le agradezcan a él es un mensajero. Eso fue el logro de la venerable logia blanca.
Es como uno estar aquí vivo. Fueron los padres, las enfermeras que lo recibieron, el médico, los tíos, los primos, la sociedad, el que da el trabajo, el que hace las vías. Uno depende de miles y miles de gentes. Uno no es solo, uno no es una isla sola, aislada por allá, aparte del mundo, ¿no? Uno debe y tiene que integrarse con los demás obligatoriamente, entonces no debe trabajar ahí. Él dice que la sal marina daña el cuerpo interno, ¿sí? Él dice eso. Este libro es un libro de curso zodiacal de la Orden Rosacruz Cabalista, pero de la Rosacruz Cruz de Oro antigua, no, de Krumheller, ¿no? Esto viene del venerable maestro Krumheller. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, dicen que el cura predica, pero no aplica. Toca practicar, toca proponerse a practicar, no bajar la guardia, no bajemos la guardia, empezando por mí. Debemos esforzarnos más, esto merece la pena. Lo que nos han mostrado los maestros son maravillas, es mucha misericordia, mucho amor. Y el trabajo es el trabajo, ¿no? Trabajando es como se consiguen las cosas, es como el mundo material, que tiene su trabajo, le llega su prosperidad material. Sí, la única manera de que llegue prosperidad material es trabajando, ¿verdad? De otra manera, pues no se consiguen las cositas materiales. La única manera de llegar prosperidad espiritual es trabajando en la psicología, practicando las runas, practicando, no ser pesimista ni optimista, hacer las cosas en procurar la voz del silencio, ir a misa, no es fallecer en los rituales y los que no somos de segunda cámara, ir a misa, eso es un ritual infinito. Si no puede ir a misa gnóstica, no nos vamos a fanatizar. Se va a misa católica después de la oración del Padre Nuestro, puede comulgar y pedirle de rodillas a Dios que envuelva de energía crística, igualmente que eso fue una gracia que dio nuestro Señor Jesucristo. Entonces les deseo feliz noche. Ya nuestra administradora de sistemas, pues ya estamos dando por terminada la conferencia, Lady. Y pues me despido. Muchísimas gracias. Feliz noche. Paz inverencial. Muchas gracias.